Y con ustedes ahora el doctor Iván Lanegra, adjunto para Medio Ambiente y Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo, que es una institución pública que se ha caracterizado por levantar la bandera también de los pueblos indígenas en aislamiento. Desde muy temprano, a comienzos de su gestión, la Defensoría elaboró un informe sobre este tema, contrató una consultoría y dio unos primeros pasos de lo que debería ser el derrotero de una política pública en este tema. Y asimismo, seguramente nos lo va a presentar el doctor Lanegra. Se ha hecho un trabajo muy importante y se ha buscado estimular a la acción de INDEPA, que como ya hemos escuchado tiene muchos problemas. Sin más, con ustedes el doctor Iván Lanegra. Un fuerte aplauso, por favor. En primer lugar, quisiera agradecer al IBC por la gentil invitación. En segundo lugar, agradecer a la municipalidad que nos sorprende ahora con un espacio mucho más abierto, además en consonancia con el espíritu de apertura que debe caracterizar siempre entidades públicas y que la Defensoría ha promovido por mucho tiempo. No tengo mucho espacio, así que voy a tratar de centrarme en aquellas cosas que creo son centrales para comprender cuál es la situación actual de los pueblos indígenas en aislamiento, en contacto inicial, y qué hace el Estado hoy en día para cuidar de parte de los ciudadanos del país. Porque hay que entender, no son otros, son nuestros, somos parte de una sola comunidad nacional, y por lo tanto es un deber del Estado dictar las políticas para que todos tengan la posibilidad de vivir bien. La primera cuestión importante es que muchos de estos pueblos tienen una historia larga. Es muy importante que ustedes puedan, si es que no lo han visto ya, darse un paseo por los paneles que están aquí a mi izquierda y puedan entender la historia. Muchos de estos pueblos han pasado por historias muy difíciles y eso también explica por qué algunos de ellos han dejado de tener contactos con el resto de la sociedad peruana. Y es una posibilidad que se ha abierto para ellos el tener un espacio en el cual puedan tener un lugar de protección, que vamos a ver un rato más, pero que tiene que ser entendido como parte de esa historia. Lo segundo es la vulnerabilidad particular de estos pueblos. Quizás para nosotros que estamos en contacto diario con otras personas, no entendemos lo difícil que puede ser para un pueblo resistir una enfermedad tan sencilla como una gripe, cuando nunca han tenido contacto con personas que han muerto de esta enfermedad. No tienen los anticuerpos necesarios para protegerse. Por lo tanto, la vulnerabilidad de enfermedades y a otros problemas es mucho mayor que existe en otros lugares. Por eso requieren una protección especial. Lo segundo es que todos los pueblos indígenas del Perú, incluyendo los pueblos en aislamiento, tienen el derecho de decidir su futuro, de decidir su prosperidad, de decidir cómo vivir. Lo que ocurre es que en la mayoría de los pueblos existe la figura de la consulta, de hecho la consulta, otro tema en el cual hemos venido bregando porque efectivamente el Estado lo implementa. Pero para los pueblos que están en aislamiento, este mecanismo no es idóneo, porque sencillamente no están en contacto con el resto de la sociedad. Por dicha razón, se pensó hace algún tiempo en la importancia de crear áreas del país que tuvieran un régimen especial de protección y que dieran la zona donde vivían los pueblos en aislamiento. Antes se llamaban reservas territoriales y en el año 2006 se dictó una ley por la cual se dio un nuevo nombre, que eran reservas indígenas. Áreas del territorio en las cuales existe un mecanismo especial de protección. Ya se habían creado en el periodo anterior 5 reservas territoriales. Pero lo primero que habría que decir es que en lo que ha ido del gobierno de 2006 al 2011 no se ha creado una sola reserva indígena. Es decir, todo el esfuerzo que se ha hecho, se había hecho al respecto, había ocurrido en el periodo anterior. Pero en este último lustro no ha habido una sola reserva nueva. Y ni siquiera se ha actualizado el estatus de las reservas territoriales que ya se habían creado, que eran 5. Que tenían, de acuerdo con la ley, de 60 días para iniciar un proceso de adecuación, tampoco ha ocurrido. Y ninguna de esas 5 que estaban creadas tampoco cuenta con un plan de protección, que además debe ser idóneo para cada una de estas áreas, como ya la doctora Pizarro había señalado. Esos son indicadores clarísimos de la voluntad
y el efectivo compromiso de nuestro Estado hoy en día con el tema de los pueblos en aislamiento y contacto ilícito. Por lo tanto, cualquier política, cualquier propuesta tiene que empezar por una necesidad urgente de cambiar esta situación que acabo de decir. Lo otro que creo que también es importante entender es que esta ley que se dictó en el 2006, aunque establece un conjunto de restricciones, también abre la posibilidad que se hagan ciertas cosas que quizás en un contexto de Estado fuerte y un Estado muy bien diseñado y construido, no serían tantos problemas, pero en el contexto actual sí lo es. Se lo explico. En uno de los artículos de la ley, que es el artículo 5, se señala que no se pueden hacer actividades dentro de estas reservas, evidentemente porque se busca proteger a los pueblos, pero sí permite por excepción desarrollar actividades extractivas o otras actividades económicas en el tiempo. Lo permite por excepción. Y establece un conjunto de requisitos. Tiene que haber, pues, un tema de interés público, tiene que haber, pues, un estudio de impacto ambiental previo que identifique si esto es viable o no, tiene que haber todo un conjunto de herramientas para determinar si esto es viable técnicamente. Y claro, si no tuviera un Estado que tuviera una política fuerte en materia ambiental, que tuviera un Estado fuerte en materia de protección de los pueblos indígenas, si no tuviera un Estado ordenado territorialmente, uno diría que estas pueden ser cuestiones razonables. Pero como esas condiciones no existen, entonces la probabilidad de que estos ríos sean completamente insuficientes es muy alta. Es muy alta. Entonces, uno de los principales problemas que hoy enfrentan las reservas indígenas, como reservas territoriales como se llamaban antes, es que las actividades extractivas, legales o ilegales, siguen significando continuamente un riesgo y una amenaza para los pueblos indígenas que, como dije al principio, son especialmente vulnerables. Por lo tanto, se requieren hacer dos cosas. Desde luego se puede mejorar la ley, se pueden hacer modificaciones en el texto, el artículo 5 modificarlo, agregar más garantías, agregar más seguridades. Pero nada de eso se asegurará con una política firme si es que no existe al mismo tiempo un Estado con la capacidad suficiente para hacer las cosas bien. Y por esa razón, desde hace mucho tiempo hemos venido insistiendo en la Defensoría del Pueblo la necesidad de reformar la institucionalidad pública en materia indígena. Justo Carlos acaba de terminar, aunque apoyamos en un esfuerzo por ver cómo hacer ese trabajo de reforma. Pero es un asunto fundamental. Porque en el Perú es el Ministerio de Cultura, luego sector cultura, además de la actividad que sale el tema de cultura de la Municipalidad de Lima, es el sector cultura el que tiene el tema de las políticas de interculturalidad. Y por lo tanto, INDEPA, en realidad ya se está siendo absorbido por este ministerio, en realidad se deja de ser un actor importante y luego hay que pensar en cuál debe ser la nueva institucionalidad para el tema indígena en el Perú, que debe necesariamente contar con la presencia activa y efectiva de los pueblos indígenas, porque no se puede construir una institucionalidad dentro del Estado, los pueblos indígenas sí, los pueblos indígenas, y es un asunto que sigue siendo, por lo tanto, un tema de agenda pendiente. Y la otra cuestión que creo es central es asegurar que todo este esfuerzo además cuente con los recursos públicos y con el presupuesto suficiente para que no sea simplemente un conjunto de cuestiones en el papel. Y eso es un tema que también lamentablemente sigue siendo un déficit en las políticas vinculadas con los pueblos indígenas. La Defensoría del Pueblo, como ha señalado ya Carlos, hace mucho tiempo tenía informes vinculados con este tema. Hemos seguido insistiendo en la importancia del reconocimiento de las reservas indígenas. Efectivamente hay 5 solicitudes de nuevas reservas. Como ya te dije, no se avanzó en ninguna. Y hay problemas inclusive burocráticos que se han creado en el proceso de creación. Pero creo que una cuestión, y yo recojo lo que se ha dicho hace un rato, que debería ser un punto de partida inicial, es que nuestras autoridades reconozcan que efectivamente los pueblos en aislamiento son. Que los pueblos en aislamiento no solamente existen, sino que los pueblos en aislamiento son peruanos que, como todos nosotros, exigen, tienen el derecho, un derecho que además es parte de la dignidad de todos, de vivir la vida como ellos
desean, como ellos quieren, y al mismo tiempo exigen del Estado la garantía suficiente para que ese derecho siga siendo efectivo. Y en esa tarea y en ese rumbo, sin duda, siempre encontrarán a la Defensoría del Pueblo. Así que, Carlos, nuevamente muchas gracias por la oportunidad.